Hermanos, el domingo, el próximo miércoles, tenemos un evento muy importante. Esperamos que usted lo lleve en mente, que no se le olvide, que es 16 de octubre, es el día de la Junta Anual de la Iglesia. Va a estar aquí nuestro superintendente. Y yo le voy a pasar la lista de membresía. Yo voy a decir, hermano superintendente, pase la lista, y el que no esté presente, bórrelo, porque significa que no le interesa su iglesia, ¿verdad? Así que está invitado, hermano, si usted es miembro de la iglesia, si usted ya ha sido bautizado, usted debe estar el próximo miércoles aquí a las 6 de la tarde, presente en la Junta Anual de la Iglesia. No será largo, será algo breve, pero es muy importante, ¿verdad? Porque parte de eso es el nombramiento de los nuevos líderes de la iglesia. Así que no se pierda usted la bendición, pero también la responsabilidad. Próximo miércoles 6 de la tarde. Vamos a la palabra del Señor. Miren, estamos en el mes de la Reforma Protestante. ¿Sabe usted cuál es el versículo bíblico, el texto bíblico de victoria de Martín Lutero? Romanos 1, 16 y 17, sobre todo el 17. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Habacuc, como está escrito, ¿qué estaba escrito? Mas el justo por la fe vivirá, por la fe. No por hacer un montón de obras y hacer un montón de cosas y hacer un montón de sacrificios, no. Ahora leamos algo que también nos ayuda a entender un poquito más. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, el gran descubrimiento para Martín Lutero fue que somos salvos solamente por la fe, nada más. Por supuesto, la fe en Jesucristo, ¿verdad? No la fe en la iglesia, no la fe en los santos, no es la fe en la Virgen María, no es la fe en nada, no es la fe en nada ni en nadie, sino solamente en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque en este mes de la Reforma Protestante voy a tratar de que entendamos un poquito acerca de algunas cuestiones históricas que estuvieron detrás de la Reforma Protestante. Algunas cuestiones históricas, es decir, hermano, ¿por qué en las iglesias protestantes no tenemos imágenes o santos en los templos? Búsquele por todos lados. Usted no va a encontrar. Ahora, en las iglesias protestantes sí hay santos, pero no están en las paredes, no son de yeso, no son de barro, no son de madera, no son de nada. En las iglesias cristianas sí hay santos, pero son santos que caminan y van al trabajo y se sientan a comer y van aquí, van allá. O sea, en la iglesia cristiana los santos son los que dice la Biblia que son los santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? Los cristianos son los santos. ¿Sabía usted eso? Esos son los santos, los hijos de Dios, no personas muertas a quienes hay que pedirle y hay que rogarles para que interceda por nosotros. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que los santos son los hijos de Dios de carne y hueso, lavados por la sangre de Cristo, que han sido perdonados y una vida transformada y ahora están viviendo en la voluntad de Dios. Esos son los santos que dice la Biblia. Otra pregunta, ¿por qué nosotros los protestantes solamente celebramos 2 sacramentos? En el caso de muchas iglesias protestantes, algunas celebran uno más, pero ¿cuáles son los 2 sacramentos que nosotros conocemos?
¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. 2. Porque la iglesia a la que pertenecía Martín Lutero y otros reformadores antes de él no fue el único reformador, sino que otros reformadores antes de él, ¿por qué la iglesia a la que pertenecía Martín Lutero tenía más sacramentos? ¿Por qué? ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia católica? ¿Quién se acuerda de todo? ¿Cuántos son? 7. 7. La Biblia solamente enseña 2. Bueno, entonces, todo este proceso se desarrolló a través de los siglos, ¿verdad? No es un asunto de 10 años, 15 años, 50 años, 100 años, no, sino a través de los siglos. ¿En qué siglo vivió Martín Lutero? En el siglo XVI. Y todos esos cambios se fueron desarrollando desde los primeros siglos de la iglesia. Y voy a hablar principalmente de 3 cosas que fueron cambiando, alejándose de la enseñanza bíblica, alejándose del fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana debe tener una doctrina apegada a la Biblia, debe tener su base doctrinal en la Biblia. Si no tenemos base doctrinal en la Biblia, entonces no podemos decir que esa enseñanza es bíblica. Y si no es bíblica, no tenemos por qué practicarla. Pero si es bíblica, más nos vale que seamos obedientes al Señor. Pero si no lo es, entonces la doctrina de la iglesia fue cambiando a través de los siglos. Voy a mencionar 4 aspectos principales: el concepto de la iglesia, el concepto de la salvación, el concepto de el perdón de los pecados y el concepto de los sacramentos. En estos 4 aspectos, a través de los siglos, la iglesia fue cambiando, hasta que en el siglo XVI, con Martín Lutero, la Biblia estaba por aquí y la iglesia ya andaba por aquí con el Namiliguá, más o menos. La Biblia estaba por aquí y la iglesia se había desviado tanto, pero tanto, que estaba totalmente fuera del rumbo de la palabra del Señor. Hablemos un poquito acerca del concepto de la iglesia. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el concepto básico de la iglesia? Bueno, es un sentido de hermandad, porque está formada por todos los que son hijos de Dios, son hermanos en Cristo, la iglesia. Los lavados por la sangre de Cristo, los perdonados, transformados, la iglesia es el grupo de personas que son hermanos en Cristo, pero también en ellos mora el Espíritu Santo. Ellos tienen el testimonio de que Jesucristo ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a los cielos, y la iglesia tiene la esperanza de el regreso de Jesucristo. Digamos que es un concepto muy básico, ¿verdad? De la iglesia. Pero entonces la idea básica era Cristo cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo. Cristo cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo. No había una jerarquía así muy grande, era algo básico. Cuando Cristo se fue, ¿quiénes se quedaron como líderes? Pues los apóstoles eran los líderes. Y cuando murieron los apóstoles, pues los discípulos de ellos, llamados padres apostólicos, fueron los líderes de la iglesia, y así sucesivamente. Pero el concepto de la iglesia fue cambiando, porque a través de la historia, por ejemplo, en el siglo III, ya no estaba ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro. En el siglo III, un líder de la iglesia, un obispo llamado Cipriano, obispo de Cartago. Cipriano tenía el concepto de que la iglesia ya era una institución. Eso ya habla de algo muy formal, ¿verdad? Con cierta jerarquía, con ciertos niveles, y nada en contra de la jerarquía, siempre y cuando no nos apartemos de la palabra del Señor. Esa es la clave. Mientras no nos apartemos de la palabra del Señor,
pues entendemos, ¿verdad?, que tenemos que estar organizados, tenemos que tener líderes, y los líderes tienen otros líderes, y los líderes tienen otros líderes, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos una doctrina sana, basada en la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el problema que fue sucediendo en la Edad Media? Que al rato Cristo ya no era la cabeza de la iglesia, sino ¿quién era la cabeza de la iglesia? El Papa. Lo que el Papa decía, eso se hacía, aunque no fuera bíblico. Ese es el gran problema. Cuando te apartas de la palabra del Señor, ya te saliste del camino, aunque seas el mismo Papa, aunque seas el obispo más grande de todos los tiempos. Si te saliste de la palabra del Señor, estás perdido, te saliste del rumbo. Así que se fue cambiando el concepto de la iglesia. Ya no era el concepto sencillo, ¿verdad?, de que Cristo cabeza de la iglesia, todos los demás somos el cuerpo de Cristo, y hay liderazgo en la iglesia, pero es un liderazgo sano y es un liderazgo basado en la palabra del Señor, sino que poco a poco fue convirtiéndose en una gran institución con unas grandes jerarquías. Bueno, el concepto de la salvación también fue cambiando. De acuerdo al Nuevo Testamento, ¿cómo una persona es salvo? ¿Cómo llega usted a ser salvo? Bueno, reconozco mis pecados, me arrepiento, los abandono para vivir una vida diferente, creyendo en Jesucristo como mi Salvador, abriendo mi corazón a Cristo, y a través de Él, Dios perdona, el Padre perdona mis pecados por haber creído en su Hijo Jesucristo. Es el concepto básico de la salvación, es decir, la salvación es por medio de la fe en los méritos de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, no en lo que yo hago, sino lo que Él hizo por mí, dando su vida. Y entonces tiene que haber un cambio radical en la vida de la persona que se convierte en Cristo. Ese es el concepto de la salvación. Antes eras mundano, ahora eres cristiano, ya no puedes vivir igual. Si vives igual, no te has convertido, hermano. Si tu vida sigue siendo la misma, no ha habido un cambio real. Entonces, ¿cuál fue un cambio peligroso en el siglo III? Que la salvación llegó a pensarse que era por medio de la institución de la iglesia y ya no por medio de Cristo. Es decir, ahora lo que estaba en el centro era la institución, la jerarquía, y hasta arriba el Papa, y a Cristo lo hacemos a un lado. Entonces, la salvación ya no es por medio de creer en Cristo, sino por medio de que tú pertenezcas a la organización o a la institución llamada iglesia. Mira lo que dice un líder de la iglesia, lo que dijo en el siglo III: nadie puede tener a Dios como padre si no tiene la iglesia como su madre. Es decir, si esta persona no lo dijo con malas intenciones, porque acuérdense que la iglesia siempre luchó con enemigos o herejías. Entonces, si esta persona lo dijo con las buenas intenciones de que debe ser parte de la iglesia para ser salvo, por ser parte del cuerpo de Cristo, la intención es buena. Pero, si lo que está detrás es la idea de que debo pertenecer a la institución para ser salvo, no, Jesucristo no es una institución, Jesucristo es una persona. Yo debo de apegarme a Él para la salvación. Pero esta arma de pertenecer o no pertenecer a la iglesia, este asunto se volvió un arma muy poderosa a través de los siglos. Si pertenezco a la iglesia, tengo salvación. Si estoy fuera de la iglesia, no tengo salvación, me voy al infierno. En el buen sentido es cierto, porque si eres de Cristo, eres de la iglesia. Y si eres de la iglesia, porque eres de Cristo y tienes salvación. Pero es un arma de doble filo. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasa si la autoridad de la iglesia te excomulga? ¿Qué significa? ¿O qué significaba en ese tiempo? Acuérdate, fuera de la iglesia no hay salvación, estoy condenado. Pero si yo me salgo,
Pero si por alguna razón, justificada o injustificada, la autoridad me dice, estás excomulgado, ya no eres parte, ya no eres de nosotros. Entonces automáticamente no es que tú te sales, sino que te sacan y te quedas fuera. O sea, estás condenado al infierno, no tienes salvación. ¿Se da cuenta que es un arma de doble filo? O sea, todas esas cosas fueron desarrollándose a través de los siglos. Estoy diciendo cosas muy básicas, muy elementales, por asunto del tiempo. Fue cambiando el concepto de la salvación, fue cambiando el concepto de la iglesia. En vez de ser nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo, poco a poco se fue convirtiendo en nosotros pertenecemos a una institución que tiene un líder hasta arriba. Y lo que diga ese líder, así va a ser. Aunque no sea bíblico. Y eso es muy peligroso. Otro asunto que fue cambiando fue el concepto de el perdón de los pecados. El concepto del perdón de los pecados y también el concepto del pecado. Porque poco a poco se fue estableciendo la diferencia entre pecados cardinales y los demás pecados. O sea, pecados principales y los demás pecados. Ya a principios del siglo III ya se hacía esa diferencia. ¿Cuáles eran esos pecados cardinales? Eran 3: idolatría, homicidio, inmoralidad. Esos eran los 3 pecados cardinales: idolatría, homicidio, inmoralidad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, hay 3 pecados cardinales, son este y este y este. No. En el siglo VII ya eran 7 pecados mortales. Porque poco a poco le iban cambiando cosas, agregando cosas. En el siglo VII ya se mencionan 7 pecados cardinales: idolatría, blasfemia, homicidio, adulterio, fornicación, falso testimonio y el fraude. 7 pecados cardinales. Así que otro asunto que fue cambiando poco a poco fue la idea de que el bautismo en agua tiene el poder para limpiar los pecados. Y la Biblia no enseña eso. El bautismo no perdona los pecados. El perdón de los pecados, ¿cuándo lo recibimos? Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Cuando confieso mis pecados a Dios y creo en Jesucristo para salvación, en ese momento mis pecados son perdonados. En el bautismo yo confirmo mi fe en Cristo. En el bautismo yo doy testimonio de que yo ya creí en Cristo, de que ya fui perdonado. ¿Por qué creen ustedes que actualmente, hace unos días yo venía, estaba en Tuxtla y mientras iba me trasladaba al curso de pastores hace como 2 semanas, prendí la radio y empecé a buscar algo interesante que escuchar y ¡pum! Algo captó mi atención. Creo yo que me estaba hablando de un sacerdote, creo yo, porque ya estaba a medias el tema. Pienso yo que era alguna persona autorizada de la iglesia. Estaba hablando del asunto del pecado y estaba hablando de la importancia de bautizar a los niños. La Iglesia Católica cree en el bautismo de niños porque tiene esta idea de que el bautismo perdona el pecado original. Nosotros los protestantes no creemos eso, no creemos que el bautismo perdona el pecado original. Cuando una persona cree en Jesucristo, le entrega su vida, Dios perdona mis pecados personales, pero no el pecado original, mucho menos que lo quite, ¿verdad? Pero por eso en la Iglesia Católica es muy importante bautizar a un bebé, y sobre todo si está en peligro de muerte. Hasta un médico lo puede bautizar, o una persona que le autorice y le diga, alguien con autoridad diga, usted puede bautizar, eso dijo esa persona. Son casos extremos, ¿verdad? En casos de muerte. ¿Para qué? Para que el bebé no se muera sin bautismo. Porque si se muere sin bautismo, se muere sin perdón. Pero eso fue algo que se fue desarrollando a través de los siglos.
fue cambiando el concepto de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tiene la iglesia protestante principalmente? 2. La Santa Cena y, ¿qué más? El bautismo. Pero a través de los siglos, por ejemplo, en el siglo VI, ya eran 4 sacramentos. En el siglo VI. Acuérdense que esto fue un proceso, no fue un asunto de 10 años, 50 años, no. Este fue un asunto de siglos. Para finales de la Edad Media, es decir, cuando Martín Lutero, en el tiempo de Martín Lutero, ya eran 7 sacramentos. Ya eran 7 sacramentos. Y una persona debía de guardar todos los 7 sacramentos a través de su vida, excepto uno, el de ordenación, porque el de ordenación solamente es para quién, para un sacerdote, ¿verdad? No todo el mundo es sacerdote, pero son 7 sacramentos, desde el bautismo hasta, o sea, el bautismo es cuando la persona está recién nacida, y hasta antes de morir. ¿Cómo se llama? La extrema unción. Entonces, si la Biblia enseña solamente 2, ¿por qué llegaron a tener 7? Porque poco a poco la iglesia se fue alejando ¿de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, eso es algo histórico, ¿verdad? Eso es algo que todo el mundo sabe. Fíjense que hace poco yo escuché, hay un sacerdote que está en las redes sociales, tal vez usted ya lo ha visto, un sacerdote muy famoso, muy conocido, que dice algo que a mí me dejó con la boca abierta, y estoy seguro que usted lo escucha también, porque no es lo que cree la gente. ¿Sabe qué dice el sacerdote? Dice, ningún santo puede hacer ningún milagro, ninguna virgen puede hacer ningún milagro. Los milagros los hace Dios. Claro, es lo que enseña la Biblia. Claro que sí. Es lo que ha enseñado la Biblia siempre, todos los siglos, todos los 21 siglos de historia de la iglesia. Pero ahora está diciendo, la gente lo cree por ignorancia. Porque a la gente le ora, tiene su santo favorito, no, su santo favorito, de mi virgen favorita, de piedra, y le pide a ellos. Y entonces la gente piensa que el santo no sanó, o la Virgen le hizo el milagro, o X santo que le haya sido, le ayudó. Y ese sacerdote dice, no, el único que hace milagros es Dios. Si la gente supiera eso. Claro que sí. Bueno, así que fue cambiando también el concepto de los sacramentos. ¿Por qué nosotros no celebramos la misa? En la misa, cuando el sacerdote hace la consagración de los elementos, ellos creen en la doctrina de la transubstanciación, es decir, que en realidad, el panecillo o la hostia y el jugo de uva se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, realmente. Entonces, los protestantes no creemos eso, ¿verdad? Creemos que son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, pero lo que realmente se convierte en el momento de la Santa Cena, no se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, así que poco a poco, la iglesia fue alejándose de la Biblia, de la doctrina bíblica, y le fueron agregando cosas. Recuerden, la doctrina determina cómo vivimos. Y si le agregamos cosas a la doctrina bíblica y le cambiamos cosas a la doctrina bíblica, entonces vamos a vivir cosas diferentes a lo que enseña la Biblia, las vamos a practicar porque así nos lo han enseñado. Nos han enseñado esa doctrina. ¿Se acuerdan ustedes de la doctrina del purgatorio? ¿Saben ustedes, se acuerdan cuál fue la gota que derramó el vaso con Martín Lutero? ¿Qué fue lo que le enojó tanto, le indignó tanto, pero tanto,
que fue y clavó sus 95 tesis allá en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso en él? Ya había habido otros reformadores que habían dado su vida, y Martín Lutero por poquito y lo matan. Pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Se acuerdan? La venta de indulgencias. El Papa mandó a sus vendedores de indulgencias por todos lados, porque necesitaba dinero, porque estaba en construcción la basílica de San Pedro en Roma. Necesitaba dinero y para otras cosas. Entonces mandó a vender indulgencias. Y los vendedores de indulgencias, el monje Juan Tetzel, llegó cerquita de donde vivía Martín Lutero a vender indulgencias. Llegó cerca. Y la gente iba y compraba indulgencias, claro. ¿Cómo no voy a comprar indulgencia si la iglesia me dice, piensa en tu mamá, en tu abuelita que está ardiendo en el purgatorio? Compra una indulgencia, paga lo que sea, 1,000 pesos, 5,000 pesos. Yo te doy una indulgencia con el sello papal. ¿Y qué decía el monje tercer? Que era un excelente mercado. Un excelente vendedor. Tenía una mercadotecnia, pero así. ¿Saben qué decía él? ¿Se acuerdan qué decía él? Decía, en cuanto tú pagas, en cuanto suena la moneda del cofre, en cuanto tú me pagas tu dinero, salta el alma del purgatorio. El alma de tu abuelita, de tu papá, de tu mamá. En cuanto tú pagas la indulgencia, salta el alma del purgatorio. Y ahí va el alma, ¿verdad? Del purgatorio sale volando al cielo. Esa fue la gota que derramó el vaso Martín. Y dijo, no es posible que estén vendiendo con dinero la salvación, engañando a la gente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero, ¿cómo se llegó a este punto en el siglo XVI? No se llegó de la noche a la mañana, sino que a través de los siglos la iglesia fue moviéndose, alejándose de la palabra de Dios, alejándose. Y solamente les he platicado algunas cosas. Por ejemplo, está la Mariología, cómo se desarrolló el culto a María, la intercesión de los santos, de eso no vamos a hablar ahora, las prácticas eclesiásticas como el absolutismo papal, por ejemplo, la corrupción del clero, el exceso de formalismo, los abusos eclesiásticos como las anacas, las colaciones, las preservaciones, las expectativas, las dispensaciones, la simonía, el nepotismo, ¿verdad? Solamente por mencionar un ejemplo, la simonía era la compra y venta de puestos eclesiásticos al mejor postor. Si me das 100,000 pesos, te nombro cardenal. No, pero tú me puedes dar 200,000, entonces puedes ser cardenal. O tú eres el arzobispo, o tú eres el aquí y allá. Un ejemplo de nepotismo, nombrar familiares en cargos eclesiásticos. Nombrar a los familiares, eso es algo que se practica todavía en la política, ¿no? Un ejemplo de un nepotismo. El caso de un papa que nombró cardenal por conveniencia personal a su sobrino de 14 años. Un cardenal de 14 años, ¿qué le parece? Un adolescente, cardenal. Y otras cosas, recomendaciones, el pluralismo, el absentismo, etcétera. La venta de indulgencias, etcétera. Bueno, hermanos, debemos entender y aprender por qué somos protestantes. ¿Por qué en las iglesias protestantes en el centro está el púlpito? ¿Qué representa el púlpito? Representa la proclamación de la palabra de Dios. No las ideas de una iglesia, no las ideas del pastor, sino la palabra de Dios. Por eso todo lo que se predica en la iglesia, usted debe llevar a su casa y decir, a ver si es verdad lo que el pastor predica, a ver si lo dice la Biblia. Así como eran los hermanos de Berea. Los hermanos de María en el tiempo del apóstol Pablo, ellos escuchaban la predicación, pero checaban que lo que decían era correcto conforme a las escrituras. Hermano, por eso los protestantes se distinguen, porque siempre andan cargando. ¿Qué llevan a la Biblia? ¿Qué llevan al culto los protestantes? Siempre que llevan su Biblia, ya sea de papel, que de veras,
Yo le digo esto a la Biblia de veras, y a esto le digo a la Biblia, no de mentirita, ¿verdad? Sino es más cómodo, ¿verdad? Ya no cargas Biblia, sino que está tu Biblia. En varias versiones tú la tienes digital, pero es la palabra de Dios, no hay problema. Pero los protestantes nos caracterizamos por siempre estar estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Hermanos, si de verdad eres protestante, lee tu Biblia. Si no la ves, tú no eres protestante. ¿Qué tal que yo te digo mentiras de este púlpito? ¿Qué tal que enseño doctrinas que no son bíblicas? Y si no lees tu Biblia, no te vas a dar cuenta. Pero si lees tu Biblia, vas a decir, entonces sí se está predicando la palabra del Señor. ¿Cuál es la fecha oficial de la Reforma Protestante? 31 de octubre. Ese es el día que Martín Lutero clavó esas tesis para que fueran leídas. Todo el mundo las podía ver, las podía leer. Y alguien le dijo, mira lo que Martín Lutero está escribiendo. El Papa en Roma y Martín Lutero en Alemania, pues rapidito le llegaron las noticias. Y es una historia bien interesante, porque Martín Lutero lo tuvieron que esconder para que no lo mataran. Hermano, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y vamos a traer delante del Señor nuestras bendiciones, nuestra gratitud. Hermano, estoy seguro que usted ha orado por la Florida. Estoy seguro que usted en casa, viendo las noticias de este tornado llamado monstruo de categoría 5, que ahorita ya debe estar entrando, si no es que ya entró a Florida. Hermano, millones de personas tuvieron que dejarlo todo: casa, rancho, trabajo, todo, para huir, buscar un lugar seguro por este verdad. Y oremos por ellos, hermanos. Oremos como si nosotros estuviéramos ahí, como si nuestra familia estuviera ahí. Clamemos al Señor que Dios tenga misericordia de la vida de las personas y de las familias. Y si usted quiere venir al altar, bienvenido al altar. Si usted quiere traer su propia petición personal, su propia carga en el corazón, su propia lucha, su propia petición, tráigala delante del Señor. El Señor escucha nuestras oraciones porque oramos en el nombre de su Hijo. Vamos a orar, hermanos. Tenemos aquí peticiones de personas que solicitan la oración de la iglesia. Y terminando, nos reunimos en comité. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tenemos tu palabra que es la guía segura, es la brújula para no perdernos en el camino. Tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerla mejor, pero sobre todo ayúdanos a creerla y a obedecerla. Si no la obedecemos, en realidad no somos tus hijos. Ayúdanos, Padre, a crecer, a aprender más cada día de tu bendita palabra. Gracias porque somos salvos por la fe sola, por la fe en Jesucristo, que dio todo por nosotros. Recordamos, Señor, la Reforma Protestante en este mes y te damos gracias porque tenemos esta herencia histórica. También traemos nuestras cargas y preocupaciones a tu altar, Señor. Alguna lucha, algún problema, alguna angustia, algo que hay en nuestra alma, o intercedemos por alguien. Ponemos en tus manos, Señor, estas necesidades. Primero oramos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo y todas las familias y todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos, allá en la Florida, por este huracán tremendo, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de México, Padre. Pero, Señor, ten misericordia de la Florida, de las ciudades, de las familias que viven en esos lugares, Señor, que han abandonado todo para salvar su vida. Ten misericordia, Señor, de las vidas humanas. Pero en medio de la tormenta, Señor, permite que la gente clame a ti, te busque, se arrepienta, se dé cuenta que la vida es tan frágil, Señor.
Que la gente te entregue su vida, Padre, en momentos de aflicción como este. Que la gente levante su mirada al cielo y se dé cuenta que tú debes tener el primer lugar en nuestra vida. Todos los días, no solamente cuando hay peligros, sino todos los días. Ten misericordia, Señor. Permite que la gente pueda tener alimentos, refugio, un lugar donde protegerse. Bendice a los hermanos Pedro Astudillo, Señor, oramos por su recuperación, fortalécelo, Padre. Te rogamos, Señor, que tu mano de poder sea con él, también José Luis Pérez Pardo. Oramos por su sanidad completa, su restauración completa, Padre. Sosténlo y ayúdalo, Señor. Oramos por lo que está pasando en Haití, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de tu iglesia en Haití. Oramos, Señor, para que haya tranquilidad y haya paz. Bendice, Señor, las próximas convenciones en la Asamblea del Distrito. Prepara nuestros corazones, Señor. Bendice al superintendente de la Junta Consultora y todos los preparativos para las convenciones en la Asamblea. Bendice, Señor, bendice al Señor Abel García Orozco, tu mano de poder sea sobre él. Ricardo Nágata, Señor, también con tu mano de poder sobre su vida. Bendice la familia Fernández Espínola, con tu mano sobre los muchachos que se han enfermado, Señor. Oramos por sanidad para ellos, Padre Santo. Guárdalos, bendito Dios. Bendice a Jorge Alberto Moreno. Guárdalo, protege su vida, Señor. Atráelo a ti, Padre. Bendice, Dios, a Narbelli Lázaro, a Elsa Alicia Zabaleta, la familia Grajales López, Cristal Grajales, Ariosto Archila. Oramos por cada uno de ellos, pidiendo, Señor, que tú te manifiestes conforme a su necesidad. Seguimos orando por nuestra hermana Laura Zabaleta. Seguimos intercediendo y dándote gracias porque tú eres su sanador, Señor. Levántala con tu gran poder. También, Rosario Acabado, pon tu mano sobre ella, Padre Santo. Intercedemos por su vida, por su salud. Bendice a su familia. Oramos por Carlos Monterrosa también, Padre. Haz tu obra en su cuerpo, haz un milagro en su cuerpo, Señor. Y también te rogamos por la salvación de toda la familia Monterrosa. Bendice a tío Romero Monterrosa, sé con él también, Padre Santo. Ayuda, que la fe de él crezca, Señor. Que toda la familia sea salva. En estos días, Señor, manifiesta tu cuidado, tu protección divina sobre nuestro país, sobre Chiapas, Villaflores. Extiende tu mano de misericordia sobre nuestro nuevo gobierno federal, estatal, municipal, Señor. Bendice nuestra nación, bendice nuestro país. Que tu evangelio crezca, Señor, y que la maldad mengue. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por guardarnos. Bendice a cada familia de tu iglesia, Señor. Fortalece a nuestros hermanos recién bautizados. Que la fe de ellos crezca. Que ellos puedan vencer toda dificultad, todo problema, en toda lucha, Señor. Afianzándose cada día más a Jesucristo. Sé con cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre. Te damos la gloria, Señor. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús.